De las conversaciones que tienes en el día normal, ¿cuántas de esas conversaciones añaden sabiduría a tu vida, te dan claridad, te dan esperanza, te comparten verdad? ¿Cuántas de esas conversaciones en el día son conversaciones que tú puedas decir, wow, valió la pena esa conversación? Y yo te sugeriría y te propondría que podemos tener estas conversaciones todo el tiempo con Dios. Les llamamos oración. En la palabra orar es nuestra palabra para decir conversar con Dios. Me encanta cómo los niños, cuando se les enseña a orar, no tienen todas estas complicaciones que tenemos los adultos. No, simple y sencillamente oran y conversan con Dios, hablan con Dios y dicen, papá Dios, te doy gracias por mis padres y te doy gracias por mis juegos y te doy gracias por mi comida. Y los niños simple y sencillamente hablan, conversan. En algún momento yo pensé, yo crecí en un hogar simbólicamente católico, simbólicamente porque no practicaban, no abrían la Biblia, no estudiaban, iban, o sea, la ida a la misa era muy esporádica, no era algo, no era, Dios no era parte de nuestra vida, era se sabía que había un Dios, pero no era parte de nuestras decisiones diarias, de nuestro plan diario de operación, de nuestros negocios, nada de eso, no era ese tipo de hogar, pero se sabía de Dios, había catolicismo, había imágenes y había, repito, la famosa Biblia de los hogares que nunca la abre nadie, ¿no? Y cuidadito y la toques porque se considera más un adorno que un libro para estudiarlo y subrayarlo y escribirlo. El punto que aquí es de que no tenía yo, no, nadie me enseñó a hablar con Dios y estaba, y por consiguiente, no crecí con estas conversaciones con Dios. Mis hijos, por el otro lado, desde que nacieron, les enseñamos que Dios estaba disponible para hablar con Él. Y muchas veces los sorprendíamos durante el día hablando con Dios. Y decía, sí, papá Dios, y fíjate que hoy me fue muy bien en el juego, y me divertí mucho, y la pasé muy bien, y mi esposa y yo, la verdad nos sorprendíamos porque en sus cabezas. Por cierto, una conversación con Dios o una conversación contigo es tan real porque está sucediendo en mí, está sucediendo en mi cerebro. Ese es un tema que se los voy a compartir con más tiempo en otra ocasión, pero mucha gente tiene la objeción de cómo puedes creer en algo que no ves. Pues, ¿cómo puedes creer en el oxígeno? ¿Cómo puedes creer en el viento? ¿Cómo puedes creer en tus planes? ¿Cómo puedes creer en tus sueños? Cómo puedes creer tu mente es tu mundo? Tu mente es tu mundo. Lo que tú piensas es tu realidad. Uno ve un caballo, el otro ve una yegua y es el mismo animal. Es la cabeza donde tiene que estar tu mundo. El punto que quiero hacer aquí es que tú puedes vivir con Dios o sin Dios, independientemente. Para ti puede ser tan real como esta computadora de la que estoy hablando. Y lo es para mí. Para mí es tan real como lo eres tú de carne y hueso. Es un tema de dónde enfocas tu pensamiento, no de si es real o no es real. El punto entonces es de que en estas conversaciones con Dios, cuando yo crecí, me enseñaron estructura. ¿Qué quiero decir con esto? Yo siento, la verdad es que ni siquiera tengo certeza, pero que me decían, tienes que orar a fuerza de esta manera, tienes que decir estas palabras. Y yo creo, no sé, si hay gente que venga de tradición católica, ayúdenme con esto, pero algunos les enseñan, por ejemplo, cómo se le llama a lo que tienen los católicos que tienen como el rosario, ¿cierto? ¿Alguien viene de tradición católica? El rosario. Entonces, también ayúdenme, pero yo crecí, me decían, tienes que decir esto a fuerza y tienes que decir exactamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Me explico. Y el Padre nuestro tiene una base, porque cuando le preguntaron a Jesús, te lo leo, le preguntaron a Jesús en Mateo capítulo 6 versículos 1 al 18 le preguntaron a Jesús, los discípulos le dijeron, Maestro, cómo oramos? ¿Cómo conversamos con Dios? Y dice lo siguiente, escuchen esto, dice, procuren, decía Jesús, no hacer, escuchen esto está increíble, esta es la palabra de Dios. Dice, procuren, decía Jesús, no hacer grandes demostraciones
cuando oren, de modo que los vean y piensen qué buenos son. Dios ve todas las cosas, de manera que deben hablarle tranquilamente, sin hacer un gran espectáculo. Uy, uy, uy. Jesús enseñó a sus discípulos una pauta para que oraran a Dios. Comiencen hablando con Dios, explicó Jesús. Digan, Padre nuestro. Dios es santo, continuó. Así que pidan que su nombre sea tratado como es digno y que llegue pronto el reino de Dios. Pidan a Dios las cosas que necesitan para cada día, como el pan. Entonces pidan perdón a Dios y al mismo tiempo perdonen a todos los que puedan haberlos ofendido. Pídanle ayuda para no hacer nada que vaya en contra de lo que dice su ley. Jesús acabó con una advertencia. Recuerden, si no perdonan a los demás, Dios no podrá perdonarlos. O sea, Jesús usó sentido común. Dijo, señores, cuando conversen con Dios, sean ustedes. Habla tranquilamente. Dale gracias. Pídele sabiduría. Pídele que estés en una situación favorable con Él cuando venga su reino, que ese es otro estudio también, ¿no? El reino de Dios, cuando tú ya tienes a Jesús en ti, ya estás viviendo bajo su cobertura. De hecho, podríamos argumentar que ya estamos viviendo en el reino de Dios. El punto aquí es que puedes pedir a Dios algo que a mucha gente le cuesta mucho trabajo, es entender que Dios es papá, pero es un padre perfecto. No es un padre como el que yo tenía, que era imperfecto. Lo amo, lo amé mucho, hizo muchas cosas buenas, me enseñó lecciones importantes, pero mi padre en la tierra no era perfecto. Como lo he dicho, tenía el tema de entrarle todos los días al alcohol, cosas así que, y lo amo y lo respeto y lo honré. Y estoy agradecido por su vida y cuando pienso en las experiencias que tuvimos juntos, que no, sí fueron, no fueron muchas, normalmente asociadas con las carreras de motocross, que era el hobby de mi papá y era donde más compartíamos, son recuerdos muy agradables, que me causan lágrimas, ¿no? Pero no era padre perfecto, era un padre humano y repito, lo acepto como tal. Pero mi padre, mi papá Dios, es un padre perfecto. Y la mayoría de la gente no podemos separar la perfección de papá Dios con la experiencia en vida de nuestro Padre terrestrial. Y mucha gente no tuvo un buen padre terrestrial. Y por consiguiente le cuesta mucho trabajo aceptar a Dios como un padre porque lo asocian con el Padre terrestrial. Y yo lo que quiero transmitir es de que, otra vez, tienes que poder entender que tienes un Padre en el cielo y tienes un Padre en la tierra, o tuviste, o no lo tuviste, eso es relevante. Pero cuando tú entiendes que puedes hablar con tu Padre perfecto, el que te ama perfecto, el que te da lo bueno para ti, el que te explica, el que te da claridad, el que te guía, es como que tu corazón se llena de gozo y de alegría porque ahora puedes tener esa relación con un Padre que te abraza, que te ama, que quizás no tuviste en la tierra. Y es un sentimiento que hoy acabo de poner, ¿no? En el grupo. Nosotros no venimos a Dios para sentirnos bien. Para eso va a ser un motivador barato. Para eso hay evangelistas que nunca hablan del sacrificio. Para eso hay gente que te hace, repito, ese no es el propósito. No fuimos creados para sentirnos bien. Fuimos creados para poder para alabar a Dios, para obedecer a Dios, para conversar con Dios, para tener una relación con Dios. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, Dios, Dios lo único que quería era amar a su creación, era tener conversaciones con ellos. De hecho, Dios regularmente venía a hablar, a conversar con Adán y Eva. Era su más grande placer hablar contigo y conmigo, lo es hasta la fecha.
Pero cuando Adán y Eva desobedecieron, ya sabemos toda la historia, por culpa de Eva, ya todo el mundo lo sabe. Cuando, cuando Adán y Eva desobedecieron, se interrumpió esta conversación con Dios y ahora ya no pudimos tener esta relación hasta que Dios envió a Cristo en la cruz. Y ahora Cristo tomó tu pecado y el mío y toda nuestra basura y la colgó en la cruz para que podamos volver a conversar con Dios. Esto me lleva a un punto que, que es súper importante. Y es la pregunta de, señor Lobato, yo no creo en la resurrección de Cristo. Yo vengo de otra, no sé, de otra filosofía donde quizás no se ha enseñado esta conexión con Dios o esta separación de Dios que hubo con Adán y Eva. Y a mí me han dicho que no tengo que creer en Jesús y la resurrección y aceptarlo como mi Salvador, y aún así puedo hablar con Dios. No, eso no es bíblico, eso es mentira. Tú no puedes conversar con alguien que no te escucha. Casados, ¿saben lo que quiero decir? Tú y yo no podemos conversar con alguien que no nos escucha. Oigan, ahorita mi esposa está cuidando a sus papás y nos turnamos y todo esto. Pero esposos, ahorita puedo hablar con más libertad en estudio bíblico, háganme el favor. ¿Quién? Esposos, por favor, levante mano, esposos, en este momento. Pero ¿cuántas veces las esposas están wiri, 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 y tú andas, y tu mente anda, no sé, en el vacío sideral o en otro tema, y te voltea a ver y dice, ¿y estás de acuerdo? Esposos, ¿cuál es la respuesta inmediata y correcta? Por supuesto que estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo, pero mi esposa ya me conoce tanto que ya me agarró y me dice, ¿estás de acuerdo en qué? No, pues en lo que acabas de decir, estoy de acuerdo en lo que acabas de decir. ¿Y qué fue lo que dije? No, pues tú, o sea, ¿cómo que qué dijiste? O sea, tú lo que dijiste está muy bien. Es que no vacilen, o sea, ¿cuánta capacidad creen que tenemos? Nos sobreestiman en nuestra capacidad de concentración en esas conversaciones, mujeres, por Dios. Entonces, que escuchamos y conversamos todo el día. Entonces, lo que quiero compartir contigo esta mañana es de que, y rego un tema fundamental, tú no puedes conversar con alguien que no te escucha. Hay una separación entre Dios y el hombre que se llama pecado. Esa separación prohíbe que un Dios justo, un Dios santo, un Dios perfecto, tengamos esta conexión. Entonces, si tú no aceptas a Cristo y dejas que Cristo tome tu pecado para volver a unirte a Dios, no puede escucharte Dios. Tú puedes hablar como perico todo el día, pero no puede escuchar tu oración. Entonces, yo conozco mucha gente que no ha aceptado a Cristo como Salvador y están en serios problemas y oramos por ellos, los creyentes oramos por ellos e intercedemos, no intercedemos, sino simple y sencillamente le pedimos a Dios que si es su voluntad, que cure al que no cree, que cure, porque puede ser un familiar nuestro, puede ser mi mamá, puede ser mi hermano, y yo deseo y yo le pido a Dios que si es su voluntad, que lo sane, y no es intercesión, es simple y sencillamente una petición mía de mi corazón, pero cuando alguien que no ha aceptado a Cristo está hablando en su cabeza con Dios, hay una barrera. No, Dios está conectado con su gente. Es como si en una multitud estuvieran todas estas conversaciones y tú quieres hablar con el principal, tú quieres hablar con el que está en el escenario,
pero hay todo este ruido y esta multitud, este pecado, estas interferencias, no hay conexión. Y yo creo que hay muchísima gente que cree que está conversando con Dios y está simple y sencillamente hablándole a un pedazo de madera. Eso es un tema de entendimiento bíblico. Ahora, cuando aceptamos a Cristo, se cierra este espacio y Dios ya no ve nuestro pecado, ya no ve nuestra suciedad, ya no ve nuestra maldad. Ve a su Hijo. Y ahora dice Dios, ok, ya no, ya te veo, Emma, ya te veo perfecta en mis ojos. Roger, tengo 5 Rogers en las cámaras. Roger, 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 Roger. Alicia, Nacho, Teresa, Héctor, ya te veo perfecto porque estoy viendo a mi hijo. Y ahora tú y yo podemos conversar con Dios. Entonces, ¿se puede conversar con Dios sin creer en Cristo? No, bíblicamente no. Dios no te escucha, hay ruido, es pecado, hay interferencia. ¿Y cuánta gente allá afuera está, según ellos, orando o conversando con Dios, pero no creen en la resurrección de Cristo? Y yo me pregunto, cientos de millones de personas están orando. ¿A quién? ¿Quién los está escuchando si hay este espacio en el medio? Interesante. Pero ¿cuánta gente 3 veces al día, no? Los musulmanes 3 veces al día. Hay gente que no cree en la resurrección. Mi, Cuando tú aceptas a Cristo, desciende en ti el Espíritu Santo y empiezas a ver cosas que no veías, empiezas a escuchar cosas que no escuchabas. Quizás algunos de ustedes empiezan a conectar por primera vez a liderazgos bíblicos porque hay esta convicción. Cuando yo peco, que por cierto es bastante seguido, ya lo reconozco más rápido. Antes no lo reconocía. Un ejemplo, yo antes de tener estas conversaciones con Dios, esta oración, esta claridad, yo podría ver películas que tendrían pornografía. Y tú la ves y dices, señor Lobato, ¿cuál pornografía? Esa es una película normal. Eso se ve en todos lados. El Espíritu Santo, cuando desciende en ti, ya te hace ver cosas que la mayoría de la gente no ve. ¿Cuál violencia? ¿Cuál maldad? Todo mundo miente, todo mundo engaña, todo mundo roba, todo mundo dice, y tú dices, pero no lo ves, no estás viendo que estás mintiendo, no estás viendo que estás robando, no estás viendo que estás deshonrando, no estás viendo que estás, no lo estás viendo. El Espíritu Santo nos da esa convicción. Y entre más conversamos con él, yo, ¿quién está de acuerdo conmigo que después de 36 años de casados, mi esposa y yo nos conocemos? Porque a pesar de que la conversación, ya la ven venir, ¿verdad? A pesar de que la conversación es 90% de ella y 10% yo, hemos conversado tanto que nos conocemos. Entonces, cuando tú conversas con alguien, empiezas a conocerlo, ¿cierto? Empiezas a conocerla. Y entre más conversas, más conoces. Bueno, ¿qué mejor que conocer a Dios que nos creó y pedirle a un papá perfecto y conocer su voluntad y agradecerle porque nos creó y nos protege? No sé, ¿qué mejor conversación puede existir? Dime si no te da enorme gozo poder conversar con Dios, tú que conoces a Cristo. Porque tienes un privilegio. Es como que yo puedo hablar con el mero mero. Casi nadie puede hablar con el mero mero. Yo tengo mi gafete
de VIP por medio de Cristo Jesús. Tengo mi gafete de VIP. ¿Quién ayuda a las cumbres? Y le damos gafete de PIT, no de VIP. Los de PIT son los que les decimos, mira, allá atrás, en la sección de hasta allá atrás, por favor, allá mantente. ¿Ok? No, nosotros tenemos el gafete de VIPs. Pero ahora, si yo vengo a Cristo, lo acepto, pero no abro las escrituras y no converso con Él y con Dios, pues ¿de qué me sirvió? Es como conocer al mero mero y nunca hablar con Él. ¿Cuándo va a compartir sabiduría? ¿Cuándo va a compartir cuándo va a expresar su amor? Si ni siquiera, nunca, ya tengo acceso y ahora no lo uso. ¿Quién usaría su acceso VIP? Imagínate, digo, no sé cómo a las mujeres les interesa esto, pero imagínate ir a un concierto del panzón, ese visco chueco que se está quedando calvo, pero no sé, canta muy bonito, ¿no? El famoso ese Luis Miguel. Imagínate. O sea, tienes acceso VIP, ¿no lo utilizarías para ir a saludarlo? El punto aquí, el punto aquí, señores, es que la conversación es con Dios, que la palabra le llamamos oración. Tenemos el ejemplo de Jesús, tenemos entendimiento que necesitas arrepentimiento y salvación para que Dios pueda decir, "Oh, ok, platícame, conversa conmigo, dime lo que necesitas, yo te voy a decir lo que es mi voluntad, te voy a dar claridad, te voy a compartir sabiduría, te voy a compartir amor, paz, tranquilidad. ¡Wow! Les quiero enseñar diapositivas, un resumen de lo que pude ver en la palabra de Dios, que Dios nos ofrece cuando conversamos con Él, cuando oramos. Te va a reventar la cabeza porque estas recompensas, ¡wow! No puedo imaginar hoy en día vivir sin ellas. Y solamente por la conversación con Dios. Esta mañana conversé con Dios, anoche conversé con Dios. Y fíjate que anoche cometí varias faltas de las cuales me arrepentí rápido y aún así puedo conversar con Dios, porque Dios no vio mi falta. Dios ve a Cristo a través. Y ahora puedo seguir conversando con Él, a pesar de que ayer cometí varias indiscreciones que no debí de haber cometido. Y yo sé que algunos de ustedes que me conocen más detallados dicen, y antier también, señor Bato, y antier también, y antier, ahí me llevan la cuenta anotada de todas mis indiscreciones. El punto aquí es de que gracias a Cristo puedo seguir hablando, puedo seguir tocando la puerta. Es gracias a Cristo, no es gracias a mí. No es porque soy muy bueno orando, o porque, wow, qué facilidad de palabra, o porque tengo palanca. Sí tengo una palanca, que es Jesucristo. Entonces, cuando se trata de conversaciones, cuáles son los beneficios de tener esta relación con Dios a través de Cristo? Te las comparto. Número uno, los beneficios, las razones. Número uno, porque tienes a Dios disponible. Repito, la gente que no tiene a Cristo en sus vidas o que no ha aceptado a Cristo, no tiene este contacto, no tiene este acceso. Tú y yo, Dios está disponible para nosotros todo el día. ¡Wow! Tienes al mero mero disponible 24 horas al día, 365 días al año y cuando es año bisiesto, 364. Nos ofrece paz. Cuando yo converso a veces con algunos de ustedes, no me ofrecen paz, al contrario, me traen puras broncas y problemas. ¿Cuál paz? Nos da lo que pedimos cuando está dentro de su voluntad. Es un Padre nuestro, es un Padre bueno. Si yo le digo, papá, yo estoy súper agradecido porque puedo jugar fútbol, soccer a máxima velocidad, con toda mi potencia, no me duele nada, no me limito en correr, no me limito en brincar. Hay un amigo que juega fútbol y dice que no puede cabecear porque dice que hace años se le desviaron los ojos en un cabezazo, sabrá Dios cómo, nunca he escuchado eso, pero este amigo dice que lo dice. Yo no tengo nada de eso. Y cuando todos los días estoy agradeciendo a Dios, cuando después de un juego, antes de un juego, cuando meto un gol, estoy en total conexión con Papá Dios. Cuando fallo, rápidamente me arrepiento. Me ofrece paz, me ofrece libertad.
me da, me da lo que quiero, que es poder jugar fútbol con salud, que no tengo las rodillas, que no puedo correr o nada de eso. Dios me da la libertad para cuidar mi cuerpo, acondicionarlo, para nutrir mi cuerpo, para leer cosas buenas y alimentar mi mente. Nos ofrece libertad, guía mi vida. Cuando tengo una duda, ok, ¿cómo debo de tratar esta situación? Converso con Dios, abro su palabra y me dice, debes de tratarla de esta manera. Tus finanzas, con tu esposa, nos protege. Dios pone los ángeles a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces no habrá gente que te quiere dañar, pero cuando tú estás en esta conexión con Dios, no pueden, no pueden. Dios usa todo para bien. Expande mi visión. Me enseña cosas que no podría ver yo solo. Cuando yo comencé con este programa de Tu Vida Increíble, fue esta visión que Dios me dio. Me dijo, Alfonso, la gente fracasa en los negocios porque no trabajan en ellos, porque no trabajan en ellos. Ayúdales a trabajar en ellos, ayúdales. Y toda esta visión fue plantada en oración, en conversación. Es como que Dios, y yo le decía, ok, ¿y cuáles son las áreas de desarrollo? Y Dios me decía, bueno, pues salud, finanzas, mentalidad. Y wow, expande tu visión. Mucha gente va a países porque Dios se los puso en sus mentes y salen de sus zonas de confort porque Dios se los puso en sus mentes. ¿Quién conoce misioneros que te los encuentras en los lugares más remotos? Dices, ¿por qué estás aquí? Porque Dios plantó la visión en mí. Nos da claridad. Yo veo mucha gente muy confundida. Ay, señor Lobato, es que yo no sé si creer en las fuerzas del universo y en el, no sé, en los, no sé. Y andan todos confundidos, no saben ni en qué creen. Pero cuando tienes esta relación íntima con Dios, te da claridad. Dice, tranquilo, tranquilo, es esto. La tierra era redonda. Lo dice la palabra de Dios antes de que se descubriera que era redonda. Nos da claridad en nuestros proyectos, en nuestra explicación de todo, de ciencia, de finanzas, de relaciones, de mentalidad. Pregunta, si conversar con Dios te da paz, te permite abrir puertas para que los deseos de tu corazón se cumplan, te da libertad, te guía, te protege, expande tu visión y te da claridad. ¿Quién quiere tener conversaciones 24 horas al día? Con Dios. Ahora, señor Lobato, no nada más me diga, provea evidencia, que es lo que debemos de hacer todo el tiempo. Provea evidencia. Aquí te va. En Jeremías 29:12 dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Está disponible 24 horas al día. Dios nos escucha mientras vengamos a suplicarle, nos vendramos a hablar con Él. Él nos dice, yo estoy disponible, ¿ya aceptaste a mi Hijo Cristo? Yo estoy disponible, ¿qué necesitas? Ven a hablar. Ven a suplicar. ¿Qué necesitas, Señor? Por favor, cuida a mis hijos. Pon sus alas de protección, que no los toque maldad. Padre, si no están orando eso todo el día por sus hijos, yo me pregunto, ¿qué carambas están haciendo por sus hijos si no están orando sobre ellos y por ellos y con ellos? ¿Qué mejor protección que la de Dios sobre tus hijos? ¿Y tú te imaginas dejarlos en la escuela y decirle a la maestra que ni sabes de dónde vienes, ni sabes de qué está haciendo en las tardes, ni sabes su indoctrinación? Dices, maestra, por favor, cuídeme a mis hijos y déjenles todo. Está bien, pero tú no sabes de dónde vienes. Yo sí sé lo que quiere Dios para mis hijos. Yo quiero una vida con todos estos beneficios. Tienen que ser, aprender a ser obedientes. Entonces, pídele a Dios, suplícale a Dios. Él conoce tu corazón. Suplícale por el bien de tus hijos, de tus socios. Yo todos los días oro por ustedes. Y en algunos casos en específico, cuando veo uno que está más tapado que otro, específicamente digo, Dios, destapa este tapado porque se va a meter en problemas solito. No sé.
Lo que yo sé es que Dios está disponible y yo múltiples veces al día me detengo a dar gracias, a pedir consejo, a que me dé claridad múltiples veces al día, porque sé que está disponible. Primera Tesalonicenses 5, 16, 18 dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque está en su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Entonces, fíjate, la voluntad, recuerda, tenemos orar fuera de la voluntad de Dios es como pedirle a papá, pedirle a tu papá terrenal, cianuro. Papá, ¿quién tiene hijos que les piden cosas que no le vas a dar porque son malas para ellos? Son malas para ellos. Ay, papá, ¿me das Coca-Cola? Y ahí está el papá. Un papá jamás le daría Coca-Cola a su hijo si supiera lo que le está dando, ¿cierto? El punto que quiero hacer aquí es de que cuando nosotros estamos en Cristo eh, y conversamos, la voluntad de Dios es que estemos alegres, es que demos gracias en toda situación. Es que en Cristo pidamos lo que necesitamos y si es de la voluntad, sabemos que Dios es bueno y nos lo va a ceder porque está en su voluntad, porque conoce nuestro corazón. Cuando yo he tenido temas con mi matrimonio, oro a Dios y le digo, Dios, por favor, dale claridad a esta mujer, por Dios, y ya sabes, ¿no? O sea, dale claridad, no sé, regúlale las hormonas, lo que tengas que hacer, Dios, para que esta mujer se le quite la locura temporal que tiene. El punto aquí es que a lo mejor Dios está riendo de mis palabras, así como tú, pero Él conoce mi corazón. Y Él sabe que quiero tener un matrimonio en paz, un matrimonio alegre, un matrimonio gozoso. Y a pesar de mis palabras, él está susceptible y es su voluntad que yo tenga un matrimonio agradecido. Por cierto, es su palabra, es su promesa. Por eso Dios creó hombre y mujer, no creó 27,000 géneros, creó un hombre y creó una mujer. Y creó un matrimonio, no creó unión libre, no creó hombre con hombre, mujer con mujer. No lo creó eso. El mundo te quiere convencer de que tengas esas libertades, pero no es la voluntad de Dios. Y Dios conoce, cuando la voluntad se alinea con nuestro deseo y aparte se lo pedimos en nuestras propias palabras, aunque te haga reír, wow, Dios es bueno. Y yo soy testimonio de eso. Yo soy testimonio de que Dios, cuando de verdad tú estás abierto a trabajar en ti, su voluntad se expresa. Y dice, oye, pues sí, pero no manches, de vez en cuando pone atención a pesar de que te está echando un rollo de 5 horas para decirte que fue al mercado. Oigan, me estoy pasando porque ahorita no está aquí, ¿verdad? En fin, los hombres me comprenderán. Ok, ok, sigamos, continuemos. En Filipenses 4, 6 al 7 nos dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En otras palabras, no te preocupes de lo que no puedes controlar. No dejes no te crea ansiedad lo que no tienes control. Dios está en control. Pon tus pensamientos en Dios. Da agradecimiento a Dios. Pídele cuál es el siguiente paso a Dios. Pero no gastes tiempo en preocuparte. Invierte tu tiempo en agradecimiento, en oración, en petición. Si uno va, Dios, yo decía, Dios, se acabó ACN, se acabó en México, nos cortan todo este ingreso, nos cortan todas estas cosas que son beneficios. Y Dios dice, no te preocupes, yo voy a abrir puertas. Tú sigue trabajando en las personas, tú sigue usando tu liderazgo, tú sigue guiándolos, enfócate en trabajar y hacer las cosas bien. Y todas estas cosas que, wow, no puedo ni siquiera razonar lo que haría yo sin Dios. No podría yo solito decidir esto. No podría yo solo cargar con el peso. Estaría súper preocupado todo el tiempo por las cosas que no controlo. Pero Dios dice, no te preocupes. El próximo paso es este. Hoy habla con esta persona. Hoy dirígete a esa persona. Tu plan de operación, asegúrate de hacer. Y lo va guiando Dios. Lo va guiando.
Entonces, Dios nos da paz, nos da la paz de saber que cuando estamos conversando con Él, es como un niño todo preocupado. Cuando mi hijo, híjole, estas historias son algo íntimas, pero Dios las pone en mi corazón, ¿no? Mi hijo recién casado, recuerden que nosotros somos un hogar cristiano. Normalmente en los hogares cristianos, normalmente, no siempre, y tampoco es regla, pero normalmente los matrimonios son jóvenes, porque la palabra de Dios dice que si te estás quemando, te cases. Y mi hijo menor llegó con su novia de 19 años, 20 años, y mi hijo menor está mucho más metido en la palabra que su novia. Su novia es cristiana, pero creció católica prácticamente simbólica, para propósito práctico, pero se ha acercado mucho a Cristo por nosotros, aceptó a Cristo, por cierto, en un evento de Nick Vujicic. Nunca he contado esa historia, pero en un evento de Nick Vujicic que acaba de estar en Querétaro, ojalá que todo el mundo lo haya aprovechado en Querétaro. eh, Nick Vujicic es el que no tiene brazos y no tiene piernas. Ya saben quién es. Y invitamos a nuestra nueva, cuando era novia, y cuando Nick dijo que si estabas arrepentido de tus pecados y querías la paz y la tranquilidad de Dios y querías, Cristo te la ofrecía y que pasaras al frente en arrepentimiento, reconocimiento de tus faltas y en aceptación de la salvación de Cristo. Y ella solita, estábamos nosotros a un lado, pero ella solita, su corazón siempre fue muy susceptible. Nada, lo que pasa es que nadie la había expuesto a la verdad de Cristo. Nunca había sido expuesta. Ella hubiera venido a Cristo mucho antes si alguien lo hubiera llevado a Cristo. En este caso fue mi hijo. El punto aquí es de que eh, ella, llegan mis hijos de 19, 20 años y dicen, nos estamos quemando, papá, nos queremos casar. Digo, ok, perfecto, vamos a casarnos. Y han creado un matrimonio súper agradable. Mi hijo mayor me llama por teléfono y se casó también joven, 21, 22, 21, 22. Los dos se casaron más o menos igual. Y me hace preguntas sobre sexo. Me dice, papá, ¿es esto normal? ¿Es esto normal? Pues está recién casado. Y le digo, y viene a mí, a su padre terrestrial, porque tiene confianza en mí, sabe que le voy a decir verdad y que voy a tratar de respaldarlo con evidencia, etcétera. El punto está en que ambos tienen a papá Dios, pero para algunas cosas que me confían vienen a mí y dicen, papá, tú sabes ahorita están construyendo sus negocios y todo el tiempo me conversan conmigo sobre, papá, estamos haciendo esto, márgenes, ¿cómo hacemos los márgenes? Calculamos el plan de negocios, bla, 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 porque saben que pueden venir a mí para eso. Pero cuando yo no tengo la respuesta, yo inmediatamente le dije, hey, habla con papá Dios porque esta situación es más, yo no la domino, no es mi área de experiencia. Habla con Dios, lleva tu matrimonio con Dios. Por cierto, eh, esa es otra conversación para otro día, ¿no? Pero si llegan a tener temas de matrimonios, que no los han tenido, gracias a Dios, han tenido cosas serias, pero de repente se quieren quejar uno del otro, y dice, aquí no viene, ni siquiera se te atreva a salir de tu boca una queja de tu esposa. Ni siquiera se te acorra quejarte. Ve y resuélvanlo. Dios está con ustedes, lo conocen, pero ni se te ocurra. Y ellos están muy claros, ¿eh? Nunca, no es cero permitido que vengan a la suegra con quejas de la esposa. Cero. Y mi esposa es muy sabia. Obviamente, gracias a Dios, tiene la sabiduría. Jamás, nunca nunca le han llegado, y cuando he visto intenciones así remotas, inmediatamente mi esposa les pone el alto. Dice, ¡sí! Problemas de su matrimonio, vayan a resolverlos con Dios. Ahora, si es un tema de hombres, un tema de mujeres, que hablen conmigo y un tema de hombres. Pero nada de que, ay, es que no me cocinó mole. Lo cual estarán de acuerdo conmigo que es una queja digna de divorcio, ¿cierto? O sea, hay ciertas cosas que son justificación. No es cierto, por cierto. La palabra de Dios, el divorcio no está en su día a menos de infidelidad y a menos y lo puede restaurar inclusive la infidelidad, por cierto, Dios, o a menos de abuso físico, abuso emocional, ahí puede haber razones y causas de separación.
En fin, cuando quieran hablamos de matrimonios. Pónganme puñitos si les gustaría que dé un estudio bíblico sobre cómo construir un matrimonio en la roca. Se los paso, se los paso. Pero pongan a sus parejas, porque a veces están ustedes todos solitos. Los únicos que me hacen pareja aquí son Roger y Alicia. Aquí está Raúl, señor Alfonso, aquí atrás Ah, con los niños, aquí ah, están todos. está simbólicamente, escuchándome a No, mí así aquí como, están, mire, les voy escu- a mostrar, aquí están oyes, todos pero escuchando. escuchándome a mí como te escucha a ti. No, aquí están todos escuchando. Saludos, saludos a toda la familia. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué más dice la palabra de Dios? ¿Qué más dice la palabra de Dios sobre conversar con Él, ¿no? ¿Y qué nos ofrece? Entonces, ya te he explicado, libertad, paz, tranquilidad, libre de preocupaciones. Todas estas cosas vienen en conversaciones con un Dios que te ama, que es justo, que es perfecto y que nos da su voluntad en su palabra y en por medio del Espíritu Santo. Dios quiere darnos todo lo bueno. Es un buen padre. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí la clave es la voluntad de Dios. Me explico, me explico. Mucha gente no entiende este mensaje y dice, no, papá, Dios, por favor, quiero un Ferrari rojo. O inclusive puedes estar orando por cosas que tú crees que son de la voluntad de Dios. No, papá Dios, si es tu voluntad, esta mujer, que si es tu voluntad que con ella me case, por favor, que me case, bla, bla, bla. O si es tu voluntad que este negocio, lo que sea. Y lo que sucede es de que cuando lo ponemos en oración, a veces no es la voluntad de Dios. A veces nos está protegiendo de nosotros mismos. Y nos dice, no es por ahí. No es por ahí. Yo sí he compartido muchísimo con ustedes que yo converso con Dios cuando corro. Converso con Dios ya, hoy en día converso con Dios en muchas situaciones, pero de los momentos que más llenan mi gozo de corazón, mi corazón de gozo con Dios es cuando corro. Por cierto, ahorita me voy a ir a correr después de ustedes. El punto aquí es de que cuando corro, estoy con los cañones en el viento, no observo ni los rinocerontes, ni los elefantes, ni los leones, porque estoy tan enfocado que no veo nada de ese peligro. Estoy corriendo, el viento, a veces la playa, a veces la montaña. Gracias, otra vez, por la gracia de Dios, puedo ejercitar mi cuerpo y yo corro y no hago esfuerzo corriendo. Ya después de un rato sí, pero puedo correr una hora y estoy disfrutando de correr. No estoy preocupado de que me duele la pierna. No, 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 ya mi cuerpo está condicionado. Entonces puedo enfocarme, ¿no? No en el dolor físico, no lo tengo. Ya puedo enfocarme en Dios. Y le digo, Dios, debo de estar haciendo esto, el negocio. Y le recuerdo mucho de ACN, ¿no? Que le decía, Dios, yo soy ejecutivo, yo soy académico. O sea, debo de estar construyendo una red de distribución con ACN. O también le decía, ¿quieres que sea pastor? Claramente, yo reconozco que tu gracia sobre mí es el don de la comunicación. O sea, no soy inocente al respecto. Sé que me has facilitado la capacidad de comunicar, liderazgo inclusive. Todos son dones de Dios. Que los desarrollo y me educo y tomo clases y leo y me pulo. Pues claro que sí. Sería desperdiciar el don de Dios si no lo haces. Entonces, claro que hago todo eso y mejoro, pero al final del día le decía a Dios, ¿quieres que sea pastor y que use la elocuencia que pueda tener para poder atraer más al reino de Dios? ¿O quieres que utilice, no sé, qué quieres que haga? Y salía regañado, corriendo y Dios me está regañando. Te mandé a las mejores universidades del mundo, te he permitido crear negocios millonarios, te he dado todo este beneficio en los negocios y esta credibilidad con tu trayectoria ¿para qué hora me salgas que no la quieres usar? Y él me decía, ponte a trabajar, ponte a hablar con la gente, construye tu red de distribución con ganas, échale todo y usa todos esos vehículos para atraer a mí. Y de ahí viene quien ha ido a los cumbres y los domingos el servicio. ¿Tú sabes cuánta gente le hemos dado la luz de Cristo por medio del negocio? No lo hubiera podido hacer por otra manera, no lo hubiera podido hacer como pastor. No lo hubiera podido hacer como ejecutivo,
Por eso es que la voluntad de Dios en conversación con Él. Yo creo fielmente que si yo no hubiera tenido la convicción de que Dios me quería construyendo una red, no lo hubiera hecho. Hubiera tenido confusión. ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Será para mí? ¿No será para mí? ¿Haré esto? ¿No haré esto? ¿Me reuniré con esta gente? ¿No me todo el tiempo estaría en preguntas, que yo veo mucha gente que todo el tiempo se está cuestionando. ¿Quién conoce a alguien que todo el tiempo se está cuestionando si está haciendo lo correcto? ¿No te gustaría tener confirmación del mero mero? ¿No te gustaría tener la paz y la tranquilidad y la certeza que te dice, sí, por ahí? Porque estás sirviendo, estás desarrollando tus dones y talentos, me estás dando el honor y la gracia por ahí, por ahí, por ahí, no te distraigas, vámonos. Con todo, a veces salía bien regañado, decía, porque no le, papá Dios en conversaciones corriendo, me decía, es que no le estás echando suficientemente ganas. Yo, ay, ok, le voy a echar más ganas. Y tú te vas a reír, si tú no tienes esta conexión con Dios, dices, este está loco, no estoy loco. Agárrate un lugar en silencio, hoy, Berenice va a ser muy difícil para ti. Y para Dor igual. Agárrense un lugar en silencio y abran sus corazones a Dios. Y no se preocupen de repetir palabras religiosas que les dijeron en la niñez. No tienen nada que ver conversaciones con Dios. No se preocupen de decir las cosas perfectas. No se preocupen de decir nada, de cumplir con reglamentos o leyes. Eso es humano. Todas esas cosas son inventadas por el hombre. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es, ven a mí, exprésame, pon tu corazón en mí, pon tus preocupaciones en mí. Dime, pídeme peticiones a mí, agradéceme a mí, alábame a mí, como eres tú. Señores y señoras, les va a dar risa, pero las mismas bromas que hago con ustedes, las hago con Dios. Igualito, y a veces yo mismo me río porque siento que le saco una sonrisa a Dios con mis tarugadas. No sé. ¿Qué más dice la palabra de Dios sobre conversar, orar? Dice en Primera de Pedro, de igual manera, uy, ese es para los esposos, este lo voy a usar cuando hable de matrimonios. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. La razón por la que este verso lo menciono, Primera de Pedro 3:7, es porque muchas veces en un matrimonio no queremos que nos estorbe. Yo lo último que quiero es de que mi problema, mi pleito con mi esposa estorbe mi oración sobre mis hijos. ¿Están de acuerdo, padre? O sobre mis padres, o sobre mis suegros. Entonces, la palabra de Dios dice, primero, escuchen esto, este es para el de matrimonios, los casados, escuchen esto, súper importante estar bien con tu pareja para que no interrumpa las oraciones sobre tus hijos, sobre tus finanzas, sobre tu salud. Súper importante estar bien con tu pareja. Y les digo una cosa, no vas a estar bien con tu pareja a tu manera. Van a tener que en algún momento, y esto lo voy a hablar en matrimonios, van a tener que ceder a la voluntad de Dios. Y van a tener que decir, Dios es el árbitro, Dios es el consejero, Dios es el guía. Y cuando tengamos diferencia de opiniones sobre cosas importantes, van a tener que aceptar la palabra de Dios como la ley. Y esto no va a ser fácil, y de esto hablaremos cuando hablemos de matrimonios. Pero aquí, para propósito de oración, cuando un esposo y una esposa no tienen la madurez para venir a Cristo juntos, lo que sucede es de que estorban las oraciones. Es como que cuando no me cocinan mole, ay, mi oración sabe, o sea, cuando estoy hablando con Dios, ahí se siente. Es que sé que no estoy bien. Sé, ya no me cocinó mole, no hizo, no, y mi esposa probablemente en sus pensamientos, si los tuviera que adivinar, dice, pero si ya se lo dije 10,000 veces, ¿cómo es posible que no lo entienda? Bueno, los que están casadas entienden que
Nos puedes decir 10,000 cosas que no nos importan y no las vamos a entender nunca. Pero no te había dicho ya que la prima, quién sabe qué, le había dicho a su esposo, mi amor, no me importa lo que le dijo la prima. Me lo puedes decir 10,000 veces, no me importa, no lo registro porque no es importante. Pero bueno, de eso hablaremos más. Proverbios 28:9 dice, Dios aborrece hasta la oración de quien se niega a obedecer su ley. ¿Cómo duele este, eh? ¿Cómo duele esta? Wow. Voy a tratar de... El Espíritu me pide que le explique esto de esta manera. Cuando tú y yo sabemos que es bueno no mentir, no robar, no deshonrar a nuestros padres, cuando es bueno no tener no hacer cosas por maldad, no, le voy a hacer daño a esta persona adrede, cosas así. Cuando nosotros hacemos eso intencionalmente, Dios aborrece nuestra oración. Cuando tú intencionalmente dices, no, voy a hacerle esto a mi esposa para que aprenda la lección, o voy a hacer esto a mi compañero para que no gane, o voy a meterle el pie en el fútbol adrede a este porque está muy rápido. Cuando nosotros hacemos cosas que no debemos hacer porque van en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra, Proverbios nos dice que Dios aborrece la oración de quienes no obedecemos por arrogantes, por egoístas, inclusive por ignorancia, ¿eh? Ahora, súper importante entender que todos constantemente estamos en desobediencia. Lo importante aquí es reconocerlo rapidísimo y arrepentirnos. La palabra de Dios dice que cuando uno se arrepiente, lo puedes hacer, no hay límite. Mientras sea de corazón tu arrepentimiento, Dios nos perdona. Ilimitado, ¿eh? No tiene un número que diga, ok, nada más tiene 100 oportunidades para allá. La clave es que sea sincero. Dice, otra vez cometí el error. Otra vez, pero de verdad en mi corazón me arrepiento. Ah, la próxima vez, porque no quiero que Dios aborrezca mi oración por mis hijos, por mi salud, por mis finanzas. Entonces cometo el error, lo reconozco, ok, ya, es cierto, no debí de haber dicho eso, no debí de haber hecho eso, no, me arrepiento, ok, Dios te perdona, Él es bueno, Él es bueno cuando te... El problema es que cuando desobedecemos voluntariamente, ya verdad nos aferramos con esa edad. Es ahí donde tenemos un serio tema. En Lucas 6:27-28 dice, pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Uy, 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 otro nivel. Nos pide amar a todos, nos pide amar a todos. Yo tengo dificultad entendiendo, he visto casos de personas que, por ejemplo, alguien asesina a sus hijos y el padre o la madre va a la cárcel, no nada más los perdonan, sino que los traen a Cristo, al asesino de sus propios hijos. No nada más los perdonan, sino que además los traen a Cristo. ¡Wow! Yo no estoy seguro de tener esa capacidad, ni mucho menos. Y Dios no creo que esté en su voluntad probarme de esa manera. No creo que sea esa su voluntad. Salmo 118:5 dice, desde mi angustia clamé al Señor y Él respondió dándome libertad, dándome libertad. Señor, están sucediendo estas cosas en las finanzas, en los negocios, en las relaciones, en mi salud. Dios te dice, apóyate en mí, habla conmigo, escúchame, duerme en paz, yo me encargo, déjame la batalla a mí. Haz lo siguiente, haz tus ejercicios, come bien, cuida lo que ves, cuida lo que escuchas.
pero déjame a mí la batalla. Yo ya vencí por ti. Ten paz, ten libertad. Dios guía nuestras vidas. En Mateo 18:20 dice, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Sé que ustedes lo saben, pero cada vez que hacemos una cumbre o que hacemos un evento físico, oramos antes del evento para que Dios bendiga el evento, para que los que suban a entrenar tengan la claridad de lo que queremos que transmitan, para que todas estas cosas que son, es que ponemos a Dios en medio. Porque ¿para qué? Para que guíe nuestro evento, para que guíe nuestros negocios, para que guíe nuestras relaciones. Nos protege. En Mateo 26:41 dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Ayer en los 15 minutos de liderazgo les decía que tienes que perseguir algo para que no caigas en tentación. Viene de este verso. Ese consejo que les di ayer viene de Mateo 26:41. Si nosotros no perseguimos cosas intencionalmente, la tentación y la distracción nos va a robar de nuestro potencial. Tenemos que perseguir. Señor Lobato, está Dime, pausado el compartir pantalla. ¿no hay pantalla? No, no se ve, se quedó en Mateo 18. Aquí te va. Ya acabamos, pero creo que la última, pero ahí te va. ¿Ahora sí? Ya. Ya, ok. Entonces, fíjese lo que sucede. Cuando nosotros perseguimos a Cristo, perseguimos a Dios, lo que sucede es de que cuando el enemigo nos quiere detener, atacar o distraer, no nos gana porque estamos persiguiendo algo más. La historia más apropiada que me viene al corazón es cuando yo era joven en la en la preparatoria, en mi último año, en los pasillos, en una ocasión, yo vivía solo, ya me mantenía solo en la preparatoria, yo ya trabajaba, ya hacía deporte y estudiaba, ya vivíamos solos, mis hermanos y yo, en una casita que rentábamos mis dos hermanos y yo. Y yo vivía solo, desde los 14 años vivo solo yo. Pero ciertamente a los 17 yo ya vivía solo. Y el punto aquí es que estaba bien ocupado todo el día. Y una de las cosas que me ocupaba era el deporte. Entonces salía de la escuela y inmediatamente teníamos práctica. Y después de la práctica iba a trabajar. Y después de trabajar, pues a descansar y otra vez a repetir el día. Entonces no tenía tiempo de nada. Y recuerdo que en una ocasión, un muchacho, unos vagos, acabó la escuela, plin, plin, voy a mi locker, agarro mis zapatos para fútbol, creo que me tocaba la temporada de fútbol en esa época, y voy corriendo a la práctica y los pasillos ya estaban vaciándose la escuela de los estudiantes normales. En el pasillo unos vagos me detuvieron y me dijeron, oye, te ofrecemos droga, te ofrecemos marihuana, te ofrecemos droga. Y recuerdo que yo les dije lo siguiente, les dije, mira, más al rato, porque ahorita traigo prisa porque tengo que ir a la práctica. Pero no les dije no por santo, yo creo que sí he tenido tiempo, a lo mejor hasta les digo que la probamos. No les dije no porque, ay, qué buen carácter o qué fuerte. No es cierto, es mentira. La única razón por la que les dije no es porque estaba persiguiendo el llegar a tiempo a mi clase de fútbol. Esa fue la única razón que me rescató de las drogas. Querría decirte que, ay, qué buen muchacho y qué buen ejemplo. Mentira. No es cierto. La única razón es que estaba persiguiendo llegar a tiempo a mi clase de fútbol. Literalmente perseguir te libra de tentación. Pero tienes que ser intencional, tienes que querer llegar a la clase a tiempo, tienes que querer lograr tu negocio a tiempo, apropiadamente, tienes que querer proteger tu relación. Esto aplica en el matrimonio. Ustedes saben que yo en las cumbres, en todos los eventos, cuando me topo fotos con mujeres, todo el mundo, y esto es algo que les he enseñado a los hombres como liderazgo, siempre pongan las manos enfrente, jamás pongan la mano detrás. Las manos enfrente, que te tomen fotos todas las mujeres que quieren, pero con las manos enfrente tuyas. Jamás quieres dar que decir, jamás quieres. Yo conozco personas que no tienen esta claridad o no están persiguiendo su santidad y caen.
porque no están persiguiendo su matrimonio lo más fuerte posible o su santidad lo más fuerte posible. ¿Y qué hacen? Que caen. Escucha, cuando tú persigues a Dios, te libera de tentaciones. Llega alguien y te dice, oye, tenemos este proyecto, pero que mira, que nomás hay que decir esta mentirita. A mí me han ofrecido un dineral, muchísimo dinero, para ir a empresas de multinivel en las que yo no creo en el líder, en los dueños, porque conozco su trayectoria y sé que vienen de ser abusivos y mentirosos. Y me han ofrecido enormes beneficios, ser cofundador, literalmente cientos de miles de dólares, pero yo sé que si yo no persigo construir un negocio honesto, un negocio con principios sólidos, yo sé que la tentación me puede ganar. Persigue a Dios. Ayer lo dije en términos que puede entender el empresario. Hoy te lo digo con la palabra de Dios. Persigue lo que Dios quiere que hagas y no vas a tener mucha distracción, tentación o confusión. Pero mientras no lo persigas, vas a tener duda, vas a tener temor y todas estas cosas que todos los tenemos, pero no nos detenemos porque estamos persiguiendo la verdad de Dios. Nos da claridad, ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, perdóname, ya se acerca el fin de todas las cosas, mantenga, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. En otras palabras, la vida es corta, quizás estamos en los últimos tiempos y nos toca que de repente la mitad de nosotros o más desaparece o menos, dependiendo del el rapto, ¿no? Dependiendo de cuál es tu relación con Dios. A lo mejor mañana ya no estamos aquí, o a lo mejor sí. El punto aquí es de que para todos se nos acerca un fin en la tierra. Tenemos vida eterna en Cristo. Y por eso es que nos dice Primera de Pedro 4:7, manténganse sobrios, con la mente despejada, para que cuando llegue el día no haya razón ninguna para que tú no seas llamado a la presencia de Dios. Mantente alejado de gente tóxica. Mantente alejado de la mentiras y de engaños y de envidias. Mantente alejado de cochinero en la televisión o noticias de la radio. Mantente alejado de aquellas cosas que puedan robarte de la paz, la claridad, la visión, la tranquilidad que hay en Cristo y que hay en estas conversaciones con Dios. Pues señores, quiero agradecerles por conectarse. Preguntas sobre este tema de oración, que es una conversación con Dios. Preguntas sobre cómo se hace, por qué la tenemos, cómo tenerla, cuándo está disponible. ¿Alguna pregunta que te surja sobre este tema que quizás traigas acarreando algún tema de tu religión y querrías tener verdad bíblica? ¿Alguien aquí que tenga alguna confusión sobre este tema de oración o conversación con Dios? Ok, Yo, señor Lobato. adelante, Berenice. Bueno, a mí siempre me han dicho que la mejor hora para orar es en la noche. Yo difiero un poco, pero dicen que lo mejor es en la noche ¿Por y he qué? ¿De dónde escuchado, sale no eso? lo he leído, Exacto, o sea, ¿de dónde sale eso? Dios cuando, Jesús, si tú lees la historia de Jesús, Jesús se apartaba para hablar con Dios, se iba a la montaña o se apartaba, pero no era mañana, tarde, noche, era cuando sentía que tenía que tener esta conversación privada. No sé de dónde sacan que en la noche, en el día, no, tienes que tener un exacto, lugar en... siempre estuve buscando, es que no hay hora, siento que no hay hora, ni Claro que momento, no, ni por lugar, ni supuesto nada. que no, Puede Dios ser está hasta disponible. caminando, como dice, corriendo en Claro. cualquier momento. Por supuesto, no hay ninguna, en la palabra de Dios, no hay ninguna restricción al contrario, si te pones a pensar, eventualmente al lado de Dios vamos a estar orando todo el día, todo el tiempo, va a ser pura alabanza y oración. En la presencia de Dios es pura alabanza y adoración, es pura conversación. Gracias por mencionar eso.
No, no, sí te diría, Ay, necesitas poner tus pensamientos en la palabra de Dios y necesitas paz y por eso te recomiendo un lugar en silencio. Jesús se iba a un lugar en donde podría estar en silencio, igual hazlo tú. Al, yo puedo hacer un comentario, soy Charito. Sí, por favor. Yo creo que es bien importante que cuando nosotros, es que hay quienes nos dicen la palabra, hay quienes leen la palabra, estudian la palabra, pero tienen que meditarla. O sea, no es estudiar y leer todo un capítulo, sino que hay cosas que Dios nos habla. Entonces, Así como es. que cuando tú lees algo, una parte, detente, detente y medita sobre esa parte, ten ese discernimiento de decir, ¿qué me está hablando en esta parte a mí? Y ahí es cuando empiezas a tener ese contacto con él. Y me lleva, Charito, a expandir tu punto, que entre más conexión tienes con Dios, Claro. más claro es su palabra hacia ti. O sea Es que que, ¿perdón? él siempre dijo, ¿no, Alfonso? Yo les hablo en parábolas porque si Eso. les hablara de otra manera no entenderían. No, y de Entonces, hecho los que no tienen una relación con él no no entienden las entienden. parábolas. Pero es muy sabio porque, ¿qué quiere decir? Que para que porque realmente lo podamos entender, para que realmente podamos tener esa relación con él, necesitamos ese discernimiento, de tenernos para Sí, descubrir lo que hay atrás de esa palabra y podamos tener ese contacto con él, ¿no? Esa conversación con él. totalmente. De hecho, cuando tú comienzas a tener estas conversaciones con Dios, al principio tu mente no se puede enfocar, no sientes que tienes conexión. Hay muchas cosas que van dándose que es como una relación normal, es como una relación en pareja que va madurando, va madurando. Y Dios habla en susurros, habla en silencios, si lo quieres ver así. Por eso es que tú tienes que tener tu total enfoque. Y como dice Charito, pedir discernimiento. Algo que también me ayudó mucho Charito a mí es de que yo me he dado cuenta que entre más me conecto con Dios, más lo entiendo su palabra y su mensaje. En otras palabras, Claro. las primeras veces, y en mi caso específico fue Proverbios, que cuando perdí millones de dólares, Greg Provenzano me dijo, lee Proverbios y lo que te interesa es el tema económico. Y pues sí, sí me interesa. Entonces lee Proverbios y me dijo él, todos los meses que repite el proverbio, escribe lo que vas entendiendo. Y Charito, era increíble cómo cada mes entendía algo diferente y más profundo. Y cada mes y por 2 años. Y tú dirías, pero ya lo leíste 24 veces. Sí, pero cada vez Dios te muestra algo porque tienes una relación más íntima con Él. Increíble. Entonces, Exacto. es, Eso es es in- todos los días. O sea, así siempre es. tienes un descubrimiento. A veces hay cosas que yo descubro y digo, ay, Señor. Y después, cuando las vuelvo a leer, descubro algo más. Y ahí Así es es. donde yo veo el contacto tan cada vez más cercano hacia Él, ¿no? Y, De y- cómo lo vas conociendo, cómo lo vas haciendo parte de ti, como dices tú, en cualquier momento podemos hablar con Él, podemos preguntarle a Él y tenemos sobre todo ese discernimiento cuando llegan y nos dicen, oye, esto es así, 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 así. A ver, y- pero y- esto y dice el mucha hombre, ¿qué gente, dice la Charo, palabra? Y mucha gente, Charito, a mí me pregunta, me dice, pero ¿cómo sé que viene de Dios? ¿Cómo sé que no es el enemigo? Entonces, por ejemplo, gente ora del negocio, que es lo muy común en mí. Dice, ¿cómo sé que es de Dios el negocio y no es el enemigo poniéndome una trampa? Le digo, es que si tú conoces la palabra de Dios, conoces su voluntad y tienes una relación con Él, te va a ser súper evidente. Filipenses 4:8, todo lo que es justo, honesto, digno, bondad, los frutos del Espíritu, cuando se comparte bondad, cuando se comparte amor, cuando se comparte benignidad, cuando te dicen que seas perseverante, todo eso cumple con los requisitos. No debes de tener confusión cuando te ofrecen un proyecto. Pero muchísima gente tiene confusión porque no tienen esta conversación íntima con Dios y con su palabra y su voluntad. No conocen su voluntad y por eso es que tienen duda. Y será este proyecto, y será esto, y será con estas personas. Es porque no tienen esta intimidad. Pero esta intimidad se lleva tiempo. Y hay otra cosa final que les diría. Hay mucho poder en la oración en grupo. Cuando alguien tiene un problema, debemos de unirnos en oración. Mándenme a mí una nota cuando alguien tiene algún tema de oración para ponerla en el grupo, porque hay muchísimo poder. Mira, velo como esto. Cuando nosotros los creyentes venimos a Dios con una petición,
Dios dice, ay, estos se organizaron, estos están alineados, hay poder en los grupos. ¿Y qué sucede? Que Dios está escuchando por todos lados. Por favor, sana a esta persona. Si es tu voluntad, por favor, libera estos fondos. Si es tu voluntad, por favor, dame sabiduría en el matrimonio. Si es y sabemos la voluntad de Dios porque está en su palabra. Entonces, hay poder en que nos organicemos como grupo en oración por lo que es voluntad de Dios, por lo que es voluntad de Dios. Y, y eso no debe de ser ningún secreto. Señores, les agradezco. Dios es bueno, Dios nos ama, pero Dios quiere que tengamos conversaciones con Él y no las podemos tener fuera de Cristo. No hay conexión, está esta brecha. Por esto es que Cristo fue enviado al mundo, para cerrar la brecha, para que tú y yo, siendo imperfectos, podamos conversar con un Dios perfecto. Porque Dios ya no ve nuestra iniquidad, ya no ve nuestro pecado. Ahora ve a su Hijo Jesús, que lo ama y que quiere todo lo mejor. Por eso es que Jesús es la pieza clave para tener una conversación con Dios. Afuera de Él no la podemos tener. Y lo último que quieres es vivir engañado, creyendo que estás orando con Dios, que estás conversando con Dios, cuando en realidad estás alejado y hay una brecha y hay ruido. Por eso es que te quiero decir que Dios vino al mundo, para que tú y yo podamos tener estas conversaciones y Dios nos pueda responder y que nos pueda guiar y lo podamos escuchar. Para eso nos dejó su palabra, porque ellos son humanos, necesitan entender que Cristo pasó por lo que tú y yo, se puede relacionar contigo y conmigo. Y por eso nos dejó por escrito cómo tener esta relación como humanos, porque somos humanos. Y un Dios divino dijo, voy a venir al mundo y voy a ser como tú y te voy a dejar por escrito y te voy a dejar en la palabra de mis discípulos y en el mensaje de mis discípulos para que puedas tener estas conversaciones con Dios. Ojalá, señores, gracias por todo, gracias por conectarse, nos vemos la próxima vez y cualquier tema que quieran que toque desde el punto bíblico, denme aviso para preparárselos y ver lo que dice la palabra de Dios sobre aquello que tú tengas alguna duda y lo hacemos. Gracias, señor Alfonso. Gracias, Feliz señor y bendecido Lobato. tarde Bendecido para día todos. para todos. Bendiciones. Buenos días a todos. Señor Lobato, Gracias. Saludos. señor Lobato, le Sí. quería decir que cómo se puede hablar con Dios. Como hablas con tu papá, salúdalo, dile cómo te fue en tu día, dile lo que te gustaría hacer, cómo te gustaría hacer, que te ayude en tus problemas, igualito que como hablarías con tu papá que amas y que te puede dar un muy buen consejo. ¿Ok? Igualito. ¿Cómo él me puede responder? Dios. Porque cuando tú conoces su palabra y cuando tú te pones en silencio, Él te empieza a hablar por medio de su espíritu, te empieza a decir, sí, Elisa, mira que ese amigo no es bueno, no te juntes con él o no comas esos alimentos porque te hacen daño. Él te va a hablar, tú nada más conéctate con Él y acepta, tú ya sabes que Cristo es tu clave y siempre da gracias a nombre de Jesús y di gracias porque enviaste a tu hijo y porque gracias a eso me puedes escuchar. Y Él te va a hablar, Él te va a decir con quién rodearte, qué comer, qué hacer, que Él te va a guiar en tus proyectos. Tú nada más en silencio, conversa con tu mente, pon tus pensamientos y tus palabras en Él y te vas a sorprender que Él te empieza a hablar y te empieza a guiar en tus acciones. ¿Ok? Gracias. Saludos a todos, bendiciones.